el mensaje de salvación que nos deja nuestro Señor Jesucristo. Teniendo en cuenta que Jesús nos dejó como legado, como establecido lo que tenemos que hacer los cristianos, es llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y llevar el Evangelio de Jesucristo implica hablar de Jesucristo, precisamente, y no hablar de otra cosa. Usar, mucho practican religiones. Bueno, seguirán con sus religiones, pero mi tiempo quiero dedicar para las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Para eso vino Jesucristo. Él se sacrificó, como escuchábamos a la canción recién antes de empezar. Jesucristo entregó su vida y lo hizo, compró esta iglesia, lo compró la iglesia de Jesucristo, lo compró con sangre, con mucho sufrimiento, con dolor, para que el mundo, por medio de Jesucristo, se pueda salvar. Hoy está el mundo perdido, como le digo en todas las predicaciones. El mundo se encuentra perdido y no busca ni se interesa de la salvación de su alma y de su espíritu. Yo en una predicación hace unos años atrás, en esta misma radio, hace muchos años, hemos comentado y hemos predicado que el cuerpo, o sea, que la persona está dividida en tres partes, en cuerpo, espíritu y alma. Nosotros tenemos que preocuparnos mientras estamos vivos de que el alma y el espíritu llegue sano a las manos de Jesucristo. El cuerpo es un mero conductor del Espíritu Santo, es el mero conductor, es un conductor que lleva al Espíritu Santo hasta el final de nuestros días a las manos de Jesucristo o al infierno. O sea, no hay otra alternativa. O sea, Jesús nos da el libre albedrío, que es la libertad de tomar a Jesucristo o dejarlo y no tener otra salida, o no tienen otra salida. La otra salida es el infierno. Y está escrita en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, está escrito del infierno, que es el lago de fuego que arde permanentemente, que dice en Isaías, el profeta Isaías en el Antiguo Testamento decía, y su fuego nunca se apaga y su gusano nunca muere. Ahí en ese lugar van todas aquellas personas que escucharon el mensaje de salvación y dieron la espalda a Jesucristo. Ni que hablar de aquellos que dicen ser cristianos y ignoran el nombre de Jesucristo. No solo que ignoran, además le llaman de otra manera, le han cambiado el nombre, le llaman Él o le llaman solo Señor. No lo dicen el Señor Jesucristo, le llaman por el artículo de la Biblia. Y cuando vos le decís, ¿por qué le llamás Él? Y dice Él lo mismo, dice, se sabe que estamos hablando de Él. Son mentirosos, no se sabe, porque el nombre de Jesucristo es sagrado y es el único nombre. Y como dice la palabra, hay un solo nombre debajo de los cielos dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Para ser salvo, un solo nombre. Ese nombre que está sobre todos los nombres se llama Jesucristo. Sabemos que la Biblia está llena de nombres y de personajes sagrados, importantes. Toda la Biblia está llena de personajes y de nombres sagrados importantes. Pero hay un solo nombre que se jugó por amor a nosotros. Se llama Jesucristo. Hay un solo nombre que te salva, dice la palabra en Hechos 4:12, en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos 4:12. Hay un solo nombre que te salva. Vos podés buscar por otro lado, hacer lo que quiera, no te salvás. Como yo le digo a muchos, hagan, si no lo hacen por ustedes, si a ustedes no les interesa porque la vida le va bien, háganlo por sus hijos. Al menos si ustedes aman a sus hijos, háganlo por ellos. Como dice la palabra, si ustedes aún siendo malos dan cosas buenas a sus hijos, ¿qué padre le va a dar piedra a un hijo cuando el hijo le pide pan? ¿Le va a dar pan o lo que tiene más rico, más bueno? No le va a dar algo malo, no le va a dar piedra al hijo que le pide pan. Dice, si ustedes siendo malos dan cosas buenas a sus hijos. Y bueno, ¿por qué no le dan estas cosas buenas a sus hijos? ¿Por qué no le dan la salvación? Para que ellos se salven si a ustedes no les interesa. Si a ustedes no les interesa salvarse por medio de Jesucristo, háganlo por su familia, para que ellos se salven. Háganlo por amor a sus hijos, como hizo Jesús por amor a nosotros. Ustedes tienen el libre albedrío de tomarlo o dejarlo. Ni que hablar de aquellos que tuvieron con Jesucristo, que lo han conocido, que han llorado, que han palpado el primer amor que se llama Jesucristo. Y de buena primera se alejaron. Ay de ustedes.
No les deseo pasar por las tribulaciones, que se viene muy pronto, como dice el apóstol Pablo, el tiempo del escozor, del dolor, del sufrimiento, ese tiempo terrible. Este es el tiempo de la gracia y del perdón, el tiempo donde nosotros venimos y abrazamos a Jesucristo y somos salvos. Es el tiempo, en este tiempo, es el tiempo donde no hay que pagar nada. Este es el tiempo. Ni van a la iglesia. Es una forma de conformar. Dice, muchas personas dicen pertenecer a una o a otra religión cuando en realidad no asisten a ninguna. En muchos de los casos lo hacen solo para conformar a su entorno, al ambiente, a las personas que están con ustedes. Después están las personas que practican una religión o que siguen doctrinas de hombres. Muchos de los casos lo hacen por repetición. Personas que van a una iglesia, personas que predican y lo hacen todo por repetición porque la tradición, la doctrina de Jesucristo, a buscar a salvar realmente a las personas que aman a Jesús. Entonces, en ese momento, aquellas que no tuvieron una íntima relación con Jesús se van a quedar para caminar por el tiempo de las tribulaciones en el gobierno de la bestia, del 666. En ese tiempo se van a quedar. Por eso, el mensaje de hoy es para preocupado, lo que conocemos la palabra, preocupado para que ustedes se puedan salvar y poder encontrar la salvación por medio de Jesucristo. Por eso es que predicamos, por eso es que tomamos este tiempo, porque nosotros predicamos por la radio, por video, por YouTube, por el Facebook, y nadie le está cobrando. Estamos poniendo todo de nosotros para que usted pueda entender el mensaje de salvación y se pueda salvar. Esa es la intención. Es también a la vez cumplir el mandato de Jesucristo, como Dios nuestro acá en la tierra. Porque por gracias vivimos, por gracia vamos a ser salvos, pero por la gracia ¿de quién? De Jesucristo. Por eso es que cuando yo comparto con ustedes el Salmo 91:3 que dice, Jesús te librará, el Salmo dice, y Dios te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Y cómo le digo yo? Y Jesús te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Por qué Jesús? Porque hoy vivimos por la gracia de Jesús. Y vamos a ser salvos solo por la gracia de Jesús. Así comenzamos esta predicación, Jesús es amor. Hoy te predicamos la pregunta, ¿estás anotado en el libro de la vida? Predicador Carlos Horacio Farinás. Cortina musical por el Ministerio de Música de Susana y Elvio. Pronto. Jesucristo viene pronto y es importante tener en cuenta, pero no es como a título de amenaza que Jesucristo viene pronto. No. Es justamente cuando viene Jesucristo por segunda vez es donde se marca ese hito marcador o marcatorio, donde marca el final de la salvación. Final del plan de salvación, el final de este plan de salvación que lleva 2022 años de la venida de Jesucristo hasta su segunda venida. En cualquier momento viene Jesucristo, como dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos resucitarán primeros y recibirán un cuerpo incorruptible y eterno, esto en vida. Van a resucitar primero, como dice también, esto lo tenemos en el pasaje de 1 de Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán primero con cuerpo incorruptible y eterno. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente, y lo que estamos vivos a la llegada de Jesucristo también seremos transformados en cuerpo incorruptible y eterno.
y no conoceremos la muerte. En ese momento, después de que ocurra ese tiempo que es el hito marcatorio que marca el final de la gracia, el final de la dispensación, de este tiempo de dispensación, de perdón, de dispensación, de remisión de los pecados en este tiempo, porque este es el tiempo del perdón, este es el tiempo de la remisión de los pecados, el perdón de los pecados. Este es el tiempo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo para ser salvo. Este es el tiempo, para eso vino Jesucristo, para poder salvarnos. Y nos está dando un tiempo donde hasta su segunda venida, cuando venga Jesucristo nuevamente por segunda vez, ahí se termina este tiempo de gracia. Se termina el tiempo de gracia y empieza el tiempo de terror, de angustia, de escozor, de dolor. Ese es el tiempo donde gobernará la bestia. Antes viene Jesucristo por segunda vez. Por eso es conveniente recibir a Jesucristo en este tiempo, tiempo de dispensación, tiempo de gracia, tiempo de perdón, este tiempo. Con solo abrazar a Jesucristo somos salvos en este tiempo. No se quede para después de la venida de Jesucristo, porque Jesucristo viene y serán protegidos únicamente aquellos que tienen una íntima relación con Jesucristo. Ellos serán, nosotros seremos protegidos por Jesucristo. Pero después todo lo que no tienen relación con Jesucristo se quedan para sufrir las tribulaciones que se vienen después de la segunda venida de Jesucristo. En el tiempo de los terremotos, el tiempo de las guerras, el tiempo donde la tierra se abrirá en grandes partes, donde no hubo temblor, habrá temblor. Dice que la tierra tragará a las grandes ciudades, la tierra tragará las montañas, las islas desaparecerán en el tiempo de las tribulaciones, después de la segunda venida de Jesucristo. Todo eso va a ocurrir. Los cuerpos estarán tirados en la calle porque la peste aún va a ser mayor. La peste va a ser mayor, porque el lazo del cazador va a estar permanentemente. La peste destructora va a estar permanentemente caminando por la tierra, por el planeta Tierra. Nunca se puso a pensar si nosotros tenemos un 70% de agua en todo el planeta Tierra, 70% de agua y solo un 30% de tierra seca. Imagínense cuando el Creador retire su mano del mar, sus manos del mar, el agua va a invadir todo el territorio, todas las tierras, todo el planeta Tierra. Por eso es conveniente no quedarse para ese tiempo. Sálvese ahora, reciba a Jesucristo ahora. No te piden plata, no te piden nada, sencillamente abrazar a Jesucristo, abrir a Jesucristo, abrir su corazón, abrirse a Jesucristo, abrir su corazón, su mente y recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. ¿Cómo hacemos para ser salvos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo hacemos? Tenemos que recibir a Jesucristo, creer en su nombre, arrepentirse de la desobediencia, del pecado, pedirle perdón por todas esas cosas y pasar por el bautismo en el nombre de Jesucristo. Así, de esa manera podemos ser salvos, entendiendo que el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesucristo, porque el único que bautiza con el fuego del Espíritu Santo se llama Jesucristo. Así lo dijo Juan el Bautista. Dijo, porque yo le bautizo por agua para arrepentimiento, pero viene uno después que yo, que es superior a mí, que yo no alcanzo a atar la suela de su sandalia. Ese se llama Jesucristo y Él los bautizará a vosotros, con el Espíritu Santo y con fuego. Quiere decir que el único que bautiza con el Espíritu Santo se llama Jesucristo. Por lo tanto, el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Además, Jesucristo contesta a Nicodemos cuando estudiamos cómo tenemos que ser bautizados. Y Jesucristo le dice
a Nicodemos, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos, contesta Jesús a Nicodemos. Y Nicodemos contesta en parábolas, dice, pero maestro, ¿acaso yo tengo que volver, acaso yo siendo grande, dice Nicodemos, yo tengo que volver a entrar al vientre de mi madre y nacer de vuelta? Nicodemo habla en parábolas, porque la Biblia, Jesucristo siempre dio el mensaje en parábolas y el mensaje espiritualmente. Entonces le dice Nicodemos, ¿acaso yo tengo que volver a nacer de vuelta, a entrar al vientre de mi madre y nacer de vuelta? Y Jesús le dice, el que no naciere de agua y de espíritu no verá el reino de los cielos, no puede entrar al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Que tenés que sumergirte por el agua y nacer del Espíritu Santo. ¿Y quién es el que te bautiza con el Espíritu Santo? Se llama Jesucristo, porque lo dijo Jesucristo, porque lo dijo Juan el Bautista y porque en muchos pasajes bíblicos aclara que tenemos que ser bautizados por agua y por el Espíritu Santo, y para ser bautizados por el Espíritu Santo tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesucristo para poder entrar en el reino de los cielos. De lo contrario no podés entrar, porque así lo dijo el apóstol Pedro en el libro de los Hechos 2:38. El apóstol Pedro dice, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Cuándo? En el nombre de Jesucristo. ¿Dónde lo dice el apóstol Pedro? En el libro de los Hechos, que es el libro del Nuevo Testamento de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Está en el libro 2:38 del libro de los Hechos, 2:38. Dice Pedro, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hay doctrinas mentirosas que dicen que eso era para el tiempo de los judíos. Yo les sigo diciendo el siguiente pasaje. ¿Qué dice el siguiente pasaje? Hechos 2:39. Y esta promesa es para vosotros, para vuestros hijos. Era para los judíos y para los hijos. Dice, para vosotros y para vuestros hijos, y para aquellos que están lejos, para los gentiles, para nosotros alcanza la promesa, llega a nosotros la promesa. Y también cuando hablaba Pedro de bautizarse en el nombre de Jesucristo, no era para solo los judíos, no, porque ese pasaje, ese capítulo bíblico habla del Espíritu Santo, habla del Espíritu Santo. ¿Por qué los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo? ¿Por qué hoy bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Nosotros tenemos que volver al primer amor. Volvé al primer amor, arrepiéntete de lo que ha hecho y vuelve al primer amor. De lo contrario yo vendré pronto y te quitaré todo, dice en Apocalipsis. Vuelves al primer amor, deja las doctrinas que han transgiversado el Evangelio de Jesucristo. Porque si yo voy a hablar de cristianismo, voy a copiar, voy a hacer tal cual hacían los apóstoles. Y los apóstoles bautizaban, predicaban de Jesucristo y bautizaban en el nombre de Jesucristo. Lógicamente que Jesucristo en Mateo 28:19 habló en parábolas y le dijo a los apóstoles, yendo y haciendo discípulos y bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dijo en Mateo 28:19. Pero los apóstoles, ¿qué hicieron? ¿Bautizaron en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? No, Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo está en Jesucristo. Entendieron los apóstoles. Por eso, aparte, los apóstoles ya sabían, ya dejaron de ser siervo inútil y entendieron que el Padre, todo Padre, está en Jesucristo. Y entonces ellos entendieron en el Espíritu y no en las parábolas. Porque la Biblia, ustedes me van a decir, sí, pero es bíblico que está el Mateo 28:19, es bíblico. Por supuesto que es bíblico. Pero Jesucristo, ¿cómo predicaba? En parábolas. Entonces dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo dice? El que tiene en el Espíritu va a bautizar en el nombre de Jesucristo. Y el que no tiene el Espíritu va a bautizar en las parábolas. Y se va a quedar acá, no se va a salvar. Le tengo que decir la verdad, es cruda la realidad. Esta es la verdad. Usted tiene que abrazar a Jesucristo, tener una íntima relación. Y si usted no está anotado en el libro de la vida, no sabe por qué no puede estar anotado cuando usted se aleja de Jesucristo. El libro de la vida es la agenda de Jesucristo. Y es importante, para que Jesucristo la anote en su agenda, es necesario tener una íntima relación. ¿Cómo Jesucristo te puede anotar a vos, a ti, a cualquiera de ustedes? ¿Cómo Jesucristo le puede anotar a ustedes en su agenda si no tiene relación, si no habla con ustedes? ¿Cómo le puede anotar en su agenda?
Porque la agenda de Jesucristo se llama el libro de la vida. Como dice en Apocalipsis, el libro del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El libro del Cordero, el libro de la vida. Ese libro, en ese lugar hay que preocuparse y tratar de estar anotado. ¿Cómo hago? Es bueno que vaya a la iglesia para conocer, para aprender, para saber caminar. Pero cada uno de nosotros, cada una de las personas cristianas, tienen que hacer una introspección de su vida, un estudio del yo interior y decir, ¿no estaré yo errado? No, porque muchas personas, yo conozco muchos cristianos que están en la permanente búsqueda y se van cambiando iglesias porque no están conformes. Salen de una y van a otras. Y no está mal, porque hay que buscar la salvación. Buscar el lugar donde te ofrezcan la salvación. ¿No sabe cuándo se termina esa búsqueda? ¿Sabe cuándo se termina? Cuando usted tiene una íntima relación con Jesucristo. Ahí se termina la búsqueda, porque ahí hallaste lo que buscabas, encontraste, hallarás descanso para tu alma, dice. Mira, vuélvete al camino, vuélvete a la huella antigua, al camino antiguo. Busca a Jesucristo y hallará descanso para tu alma. Volvete para atrás y hacete una introspección de tu vida, un estudio de tu interior para ver si no estás equivocado. Deja el capricho de lado porque el capricho no te salva. Deja ser obsecuente de una religión o de una doctrina y fíjate, ¿por qué no te pones a estudiar la palabra, que es lo que quiere Jesucristo? Y fíjate a ver si no estamos equivocados. Porque a todos nos ha pasado eso. Nos ha pasado a muchos. Hasta que encontramos a Jesucristo y ahí se termina la búsqueda. Pasamos toda una vida buscando, pero en realidad no encontramos el verdadero camino. Y el verdadero camino se llama Jesucristo. Porque Jesucristo dijo a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie viene a Jesucristo, nadie viene al Padre si no es por mí. Te repite lo mismo, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, repite lo mismo. Nadie viene al Creador si no es por medio de Jesucristo, como diciendo, el Creador está en mí, el Creador soy yo, porque el Espíritu Creador está en Jesucristo. Es 100% de Dios en Jesucristo y el 100% de hombre en Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, háganse un análisis de su vida, hagan una introspección de su yo interior para poder preguntarse a usted mismo, ¿no estaré equivocado? ¿No estaré practicando una religión equivocada que me enseñaron los hombres y me equivocaron la vida? ¿No será que este hombre, este hermano Carlos Horacio Fariña que predica, no me está diciendo la verdad? ¿Por qué no analizo a ver si no estoy equivocado? Jesucristo dijo, probame y yo te demostraré el poder que tiene Jesucristo. Probalo a Jesucristo, porque Él dice, sin mí nada podés hacer, nada sos. Empezás a prosperar. Más allá que el mundo se desbarranca y el mundo se cae, el cristiano que ama a Jesucristo empieza a prosperar. Hoy tendrás mucho, pero mañana no sabes. Hoy tendrás vos mucho, pero no sabes lo que pasa con tu hijo o con tus nietos. ¿Por qué no buscas de Jesucristo? Como dijo el carcelero a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Y no sabe qué contestó Pablo y Silas? Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así le contestó Pablo, el apóstol Pablo, y Silas contestaron al carcelero. Cree en Jesucristo, recibí a Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente, la pregunta de hoy es, ¿usted está anotado en el libro de la vida o no? Porque en verdad, los que no están anotados en el libro de la vida no se salvan. Los que no están anotados en el libro de la vida no se salvan. Así dice la Sagrada Escritura, que es la palabra de Jesucristo. Es necesario estar anotado en el libro de la vida para obtener la salvación. Porque el libro de la vida es la agenda de Jesucristo. La agenda de Jesucristo. El que evita hablar con Jesucristo está evitando estar agendado, está evitando
estar anotado en el libro de la vida. El libro de la vida es la agenda de Jesucristo. Jesucristo te anota en su agenda, la agenda del Cordero, como dice Apocalipsis. Por eso yo hoy te invito a que recibas a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Que creas en el nombre de Jesucristo, porque hay que creer en el nombre de Jesucristo, porque ahí está la salvación, en el nombre de Jesucristo. Ese nombre es tan importante y es tan sagrado, el nombre de Jesucristo. ¿No sabe por qué es tan importante y sagrado? Porque el santo le dijo, el ángel le dijo al Padre, a José y a la Virgen María, padres terrenales de Jesús hombre, le dijo: y darás a luz un niño, y llevará por nombre Jesús. Ese nombre salvará a su pueblo de los pecados. Fíjese qué importante. Sin embargo, las religiones, las doctrinas, te dicen que es lo mismo decir Él, porque la palabra Él es sagrado, porque está en la Biblia. Y hay una cantidad de nombres sagrados en la Biblia, pero hay un solo nombre sagrado que te salva, que se llama Jesucristo. Como dice en el libro de los Hechos 4:12. Hay un solo nombre debajo de los cielos, dado a nosotros, las personas, dado a los hombres y mujeres y niños. Un solo nombre para poder ser salvo, que está debajo de los cielos, dado al mundo, en quien podemos ser salvos. Ese nombre se llama Jesucristo. No hay otro nombre. No pierdan tiempo caminando o buscando por otro lado. No se dejen engañar. Ustedes son inteligentes. ¿Cómo se puede dejar engañar con doctrinas falsas? Con el santo que te salva acá, con el otro que te salva allá. Mentiras. Hay un solo sanador. Uno solo te sana, uno solo te cura, uno solo te salva. Se llama Jesucristo. Ese fue el fin de venir Jesucristo a la tierra. Para eso vino Jesucristo. Es decir, Dios vino por medio de Jesucristo y se presenta como hijo frente a nosotros. Para eso vino Jesucristo. Como aquellos que dicen, pero si no tenía al Padre, no tenía al Hijo. No, es al revés. Acá, en lo espiritual, tenemos que tener a Jesucristo en nuestras vidas para que poder honrar al Padre, al Creador. Todo aquello que tienen a Jesucristo, por ende, tiene al Padre, al Creador del universo. Pero tenés que abrazar a Jesucristo para honrar al Padre. Porque la misma palabra dice, y Dios ha dado un testimonio. Todo aquel que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene a Jesucristo no tiene vida. La vida está solo por medio de Jesucristo. Aquel que no tiene a Jesucristo está muerto y va camino al infierno. Hoy he visto, hay lugares que se reúnen, templos que se reúnen. Hablan de cualquier otra cosa, predicaciones hermosas, cantidad de cosas, pero ninguna proclama el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pocas son aquellas que hablan de la salvación, que Jesucristo viene pronto y nosotros tenemos que estar preparados para no quedarnos en este tiempo y pasar las tribulaciones, para no sufrir. Por eso hoy yo te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, para que creas en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús está el poder, en el nombre de Jesús. Por eso no se guíen por las doctrinas mentirosas que dicen que decir Él es lo mismo o decir Señor es lo mismo. No, hay que llamar el Señor Jesucristo o Jesús o Jesucristo, pero en el nombre de Jesús está el poder. No cambies el nombre, ese nombre es sagrado, el nombre es lo más sagrado que hay. Hay otros lugares que vos escuchás predicaciones que hablan de solo Dios, 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 Dios. Y no se dan cuenta que las culturas del mundo, hay muchas culturas con diferentes dioses. Está el dios, el Poseidón, dios del mar, la diosa Atenea, la diosa de Atenas, la diosa de esto, el dios de aquel, el dios de aquel. Entonces, si vos me estás hablando de un dios, yo te preguntaría, ¿de qué dios me hablas? Y hay una respuesta para eso. Cuando a vos te pregunten, cuando vaya un cristiano que conoció a Jesucristo y te pregunte, hermano, ¿de qué Dios me habla vos? Entonces vos le tenés que contestar, del Dios que conocí por medio de Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo en Colosenses 1:15. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesucristo, ahí lo conocemos a Dios, por medio de Jesucristo.
No quiera ser más grande y decir Dios cuando en realidad no sé de qué Dios me está hablando. Porque el enemigo también está atento porque quiere ocupar el lugar de Dios. Cuando vos hablas solo de Dios, Él dice así, acá estoy, hijito querido, y te toma el lugar. Pero si yo digo al Dios que conocí por Jesucristo, no me saca nada. Por eso dice, mira de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelves al primer amor que se llama Jesucristo. De lo contrario, vendré pronto y te quitaré todo. Secaré todo lo que tenés, no te va a quedar nada. Arrepiéntete y vuelves al primer amor que se llama Jesucristo. Y haz las primeras obras. Hacé las primeras obras. ¿Cuáles fueron las primeras obras? Lo que hacían los apóstoles. Bautizaban en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué las doctrinas? ¿Por qué las iglesias, tanto evangélica como de la otra y de la que fuere, bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? En parábolas, cuando los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo. Y no es que le hacían la contra a Jesucristo, por lo tanto, no, ellos no le hacían la contra, ellos sencillamente entendieron que Jesús hablaba en parábola y con el Espíritu. El que entendía el Espíritu, bautizaban en el nombre de Jesucristo. Gloria a Jesucristo, amén y amén. Efectivamente, en la Sagrada Escritura, en el libro de Juan 1:12 dice, por cuanto ha recibido a Jesucristo, ha creído en su nombre, Jesús nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora del momento que recibimos a Jesús, nosotros ya no somos, como dice en Efesios 2:19 de la Sagrada Escritura, dice, ahora ya no sos extranjero ni avenedizo, ahora ya sos integrante sos co-ciudadano de los santos, integrante del pueblo de Dios. Sos integrante del pueblo de Dios, sos parte del pueblo de Dios. Cuando nosotros hemos recibido a Jesucristo, hemos creído en el nombre de Jesucristo, hemos pedido perdón por nuestra desobediencia, por nuestros pecados, y abrazamos a Jesucristo, y cuando podemos pasamos por el bautismo en el nombre de Jesucristo, el bautismo por el Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo, porque el mismo Jesucristo dijo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. El que nace de agua y espíritu va a entrar al reino de los cielos, en el pasaje bíblico del Nuevo Testamento de la Sagrada Escritura en 3:18. Dice, 3:18 de Juan dice, para los que hemos creído en el nombre de Jesús ya no hay condenación, porque hemos creído en el nombre de Jesús no hay condenación. Eso. Y como dice en Juan 7:38, para el que cree en Jesucristo, como dice la Sagrada Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en Jesucristo, como dice las Sagradas Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué quiere decir? Se llenará del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente, es muy importante estar anotado en el libro de la vida, que es la agenda de Jesucristo. Está escrito en las Sagradas Escrituras la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas personas que en ese tiempo resucitarán primero en la llegada de Jesús. Las personas que en vida han recibido a Jesús, las personas que han creído en el nombre de Jesucristo y que esperaban la segunda venida de Jesucristo. Estas personas son las que están anotadas en el libro de la vida, y van a resucitar primero, esas personas. Y aquellos que están vivos a la llegada de Jesucristo, van a recibir un cuerpo incorruptible y eterno y no conocerán la muerte, porque no hay condena en las personas que viven bajo la gracia de Jesucristo. También recibirán un cuerpo que hayamos tomado en vida. Depende de la decisión que se tomó en vida. Cuando venga por segunda vez Jesucristo, algunos serán levantados y otros dejados en el infierno. Depende de la decisión que hemos tomado en la vida. Serán levantadas primero y resucitarán primero, como dice la Sagrada Escritura en Corintios y en Daniel 12:2 del Antiguo Testamento. Dice, y del polvo de la tierra se levantarán aquellos que aman a Jesús para vida eterna. Se levantarán del polvo de la tierra. Dice
esas personas ascenderán al reino de los cielos para vivir una eternidad con Jesucristo. Por eso hoy quiero preguntarles, ¿ustedes están anotados en el libro de la vida? Esto que es fundamental, y creer en su nombre y pedir perdón para poder estar anotado en el libro de la vida. Gloria a Jesucristo. Amén. Seguimos con el programa Jesús es Amor. Estamos hablando y preguntando a la vez si están anotados en el libro de la vida, que es la agenda de Jesucristo, ¿no? Ese famoso libro de la vida que escuchamos cantar, hay canciones, dice, y cuando pasen lista, cuando se lea el libro de la vida, yo mi nombre responderé, ¿no? Dice la canción. Y también preguntarles a ustedes si se hizo un autoanálisis, una introspección de su vida y analizar si realmente usted está anotado en el libro de la vida. Y solo usted puede saber. Nadie en una iglesia, en un lugar, puede saber si está efectivamente anotado en el libro de la vida. Únicamente las personas pueden saber, porque las personas es la que van a tener una íntima relación con Jesucristo. Es necesario tener una relación íntima con Jesucristo. O sea, más allá de las religiones en las que usted pueda asistir, a las religiones que usted va o no, pero si usted tiene una íntima relación con Jesucristo, seguramente va a ser salvo. Porque si tiene una íntima relación con Jesucristo, de hablar permanentemente y comunicarse con Jesucristo, hablar en el Espíritu con Jesucristo, estoy seguro que Jesús le va a anotar en su libro, en su agenda, que es el libro de la vida. El libro de la vida es el libro del Cordero de Dios. Ese libro es la agenda de Jesucristo. Es muy importante, muchos lo hablan por arriba y no comentan mucho qué es la agenda, qué es el libro de la vida, el libro del Cordero de Dios, que es Jesucristo. Nadie habla y nadie explica y nadie analiza con precisión, entender y bajar a lo mínimo y poder entender que el libro de la vida es la agenda de Jesucristo. Le pregunto a ustedes, ¿cómo pueden estar anotados en esa agenda si ustedes no tienen una íntima relación con Jesús? Si cuando practican una religión hablan de Él, ni lo mencionan a Jesús porque se avergüenzan, aborrecen la muerte, el sufrimiento de Jesús en la cruz. ¿Cómo pueden estar anotados? Si cuando tienen que hablar de Dios, de Jesús, dicen el Señor, o dicen Él, o dicen el Dios, pero no hablan de Jesucristo. No tienen en cuenta, ¿cómo pueden estar anotados si no tienen en cuenta que el nombre sagrado y el poder está en el nombre de Jesús? Eso hay que tener en cuenta. El poder está en el nombre de Jesús. Después escuchar gente que dice, y pasó la desgracia, o pasaron problemas, dice, ¿y Dios dónde estaba? Porque no se preguntan, ¿dónde estaba yo? ¿O dónde estaba usted en el momento que pasó la desgracia? ¿Estaba usted con Dios? ¿O usted estaba haciendo lo que quería, alejado de Dios, alejado de Jesucristo? Yo me pregunto, cuando muchos dicen, pero ve, pobre inocente, pobre persona, ve, pobre hombre, pobre mujer, ¿dónde estaba Dios o dónde estaba Jesús cuando le pasó eso? Siempre cuando escuchan eso, pregúntense, ¿dónde estaba yo o dónde estaba esa persona en el momento que ocurrió el hecho? ¿Estaba realmente con Jesucristo? Para los que van a la iglesia, o estaban jugando en una religión. O aquel que no va a la iglesia, que permanentemente da la espalda a Jesucristo. O aquel que no va a la iglesia y dice, dejo para mañana, total hay tiempo. Y pasó una desgracia. Y después es el primero que quiere juzgar a Jesucristo o a Dios, diciendo, ¿para qué está Dios si pasan todas estas desgracias? ¿Acaso no saben ustedes que este mundo es de Satanás, es del mal? Y Jesucristo mismo dijo, este mundo es del príncipe de maldad. Nuestra patria es la patria celestial. Nuestro mundo es el mundo con Jesús. Por eso es necesario, como dijo el carcelero,
pregunta a Silas y al apóstol Pablo y le dice, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le responden, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer en Jesucristo, recibirlo a Jesús Salvador, creer en el nombre de Jesucristo, pedir perdón, ya dimos un paso importantísimo. Lo otro va a venir solo, el bautismo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos a Jesucristo y creemos en su nombre, el Espíritu Santo de Jesucristo entra en tu vida, entra en nuestras vidas y nos empieza a enseñar, nos empieza a dar sabiduría, nos empieza a dar entendimiento, empezamos a discernir la palabra de Jesús y empezamos a entender. El Espíritu Santo de Jesucristo nos revela los misterios del reino de los cielos. ¿Se puso a pensar usted cuáles son los misterios del reino de los cielos? ¿Sabe? Ese tan nombrado misterio del reino de los cielos que dice el Espíritu Santo te revelará los misterios del reino de los cielos. ¿Se puso a pensar? El misterio del reino de los cielos es el mismo Jesucristo. Es poder conocerlo a Jesucristo, pero conocerlo en el Espíritu, no a través de las parábolas que está escrita en la Biblia. Conocerlo en el Espíritu. Ese es el misterio. Ese es el verdadero misterio. Pero para poder conocer ese misterio de Jesucristo, al mismo Jesucristo, tenemos que recibirlo primero a Jesús, creer en su nombre, pedir perdón, y entra el Espíritu Santo de Jesucristo en nuestras vidas y te empieza a enseñar. Dijo Jesucristo, y yo vuelvo a mi Padre, o sea, vuelve a la esencia Jesucristo, y en mi nombre enviará, en el nombre de Jesucristo enviará el Consolador, que es el Espíritu Santo, que estará con vosotros todos los días de sus vidas. El Espíritu Santo les enseñará y le hará recordar todo lo que aprendieron de la palabra de Jesús. Por eso es importante recibir a Jesucristo en primer lugar. Es muy importante para la salvación. Y como le digo, si a ustedes no les interesa la salvación porque está el libre albedrío de tomarlo o dejarlo, hacelo por tu hijo, hacelo por tu papá, por tu mamá, por tu familia, para que ellos se salven. Gloria a Jesucristo. Amén. Es importante estar anotado en el libro de la vida, que es la agenda de Jesucristo. Es importante porque ahí estamos marcando la salvación. Cuando estamos anotados en el libro de la vida, estamos seguros que vamos a ser salvos. Ahora, ¿cómo podemos estar sabiendo que estamos anotados en el libro de la vida? Cuando nosotros tenemos claro y estamos convencidos que vivimos bajo la gracia de Jesucristo, que vivimos bajo la gracia de Jesucristo, bajo su amor. Por el amor de Jesucristo somos salvos. Por la gracia de Jesucristo somos salvos. Por el amor que tiene Jesucristo a nosotros, vamos a ser salvos. Para eso tenemos que abrazarlo a Jesucristo. Por eso aquellos que vuelven a la ley, que vuelven al Antiguo Testamento, no se salvan. Porque el apóstol Pablo dijo, cuando te volvés para atrás, tus pecados salen a flor y el pecado es muerte. Por lo tanto, no te vayas para allá y quédate bajo la cobertura de Jesucristo para poder ser salvo. Para que cuando alguien te pregunte y vos crees que va a ser salvo, o tenés que con plena seguridad decir, sí, soy salvo. ¿Pero por qué sos salvo? Porque estás bajo la gracia de Jesucristo, bajo la cobertura de Jesús. Y vos decís, mañana tengo que ir a trabajar y va a cambiar mi vida. Va a seguir trabajando igual, pero con la plena seguridad de que va a ser salvo. Con la plena seguridad que ninguna peste destructora va a entrar a tu casa. Porque cuando vos recibís a Jesucristo, estás pintando la puerta de tu casa con la sangre de Jesucristo. Como ocurrió en el tiempo del faraón, que ustedes han visto las películas de Moisés. Y Dios ordenó, dice al pueblo hebreo, que pintaran sus puertas, sus dinteles, con la sangre de un cordero. Y marcaban la puerta de la casa con la sangre del cordero. En ese tiempo, antes de la venida de Jesucristo, ocurrió eso. En ese lugar donde el hombre, el pueblo, la persona era obediente y pintaba con sangre, en ese lugar la muerte no entró.
porque Dios ordenó a Moisés, le dijo, haz pintar al pueblo, a cada uno que pinte el dintel o la puerta de su casa, así la muerte no entrará, pasará por el frente, pero no entrará a su casa. Y así fue. Lógicamente que hubieron muchos judíos o hebreos en ese momento que no han pintado la puerta por desobediente, la muerte entró a su casa. Por supuesto que el pueblo hebreo de los egipcios no pintaron la puerta porque ellos no creían en nuestro Dios. Y la muerte entró y mató a cada primogénito en su casa. Todos murieron, los primogénitos, porque la muerte rondaba las calles y ciudades. Y aquellos que no estaban pintados con la sangre del cordero, la muerte entraba a su casa. Hoy no tenés que matar a un cordero porque ya no se hace, eso es pecado hoy matar a un animal. Eso no se hace. Hoy ya no tenés que matar a un animal. Hoy con solo recibir a Jesucristo, la sangre de Jesucristo que se derramó en la cruz es la que te va a proteger tu vida, tu casa, y va a proteger y te va a librar del lazo del cazador y de la peste destructora. Esa peste que va a andar dando vuelta, esa peste que viene, te va a librar Jesucristo. Porque con solo recibir a Jesucristo te estás cubriendo con la sangre. Ya está marcada. Cuando toda tu familia recibe a Jesucristo en tu casa, la muerte no entra por tu casa. Pero para eso tenés que recibir a Jesucristo. En el tiempo antes de venir Jesucristo, tenían que sacrificar un cordero y la sangre del cordero era la que usaban para purificarse, para limpiarse de los pecados, pero no se salvaban. Se podían cubrir de los pecados, pero no se salvaban. Hoy ya no tenés que sacrificar un animal. Hoy con solo recibir a Jesucristo, con la sangre de Jesús, llamado Emmanuel, Dios con nosotros, porque la sangre que derrama en la cruz no era de cualquier persona. Era la sangre de Emmanuel, de Dios con nosotros. Él sabía que iba a pasar por la cruz, pero sabía también que era necesario pasar por la cruz porque era la forma que su cuerpo, en su cuerpo, cargara todo el pecado del mundo. Por eso es que Jesucristo cargó con el pecado del mundo y llevó en su cuerpo el pecado del mundo a la cruz y lo crucificó. Y tenía que ser una persona santa. Solo un Dios podía hacer eso. Una persona sublime que no tuvo contacto con el pecado. Jesús lo hizo. Jesús derrotó al pecado, derrotó a Satanás y derrotó a la muerte, porque resucitó al tercer día. Jesús resucitó al tercer día. Nunca más murió Jesucristo. Jesucristo está vivo. Nunca murió Jesucristo. Jesucristo está vivo. El que murió fue el cuerpo, cargado de pecado. Mató al pecado. Pero Jesucristo nunca murió. Nunca murió. El espíritu, la esencia de Jesucristo siempre estuvo vivo. De hecho, en esos 3 días, Jesucristo siguió trabajando. Bajó al centro de la tierra, al corazón de la tierra. Como dice, como Jonás que fue tragado por el gran pez y estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra para liberar a los cautivos. Aquellos que estaban guardados sobre el Seol, sobre el Hades, sobre la parte superior del infierno. Que eso, el Creador lo llamó a ese lugar el seno de Abraham. Ahí descansaban aquellas personas que creían en el Creador, que no solo creían en el Dios Padre, sino que tenían la plena esperanza de la venida del Redentor. Ellos morían, antes de venir Jesucristo, morían con la esperanza que iba a venir Jesucristo. A esas personas Jesucristo fue a buscar y los salvó y los resucitó. Hoy, en este tiempo, en el tiempo de la gracia, del perdón y de la dispensación, hoy en este tiempo, que del momento que vino Jesucristo hasta su segunda venida, que viene muy pronto, en este tiempo, todos aquellos que mueren por diferentes cosas, pero mueren creyendo en el nombre de Jesucristo, aquellas personas que han recibido a Jesucristo y que aman a Jesús y que seguramente están anotados en el libro de la vida, que es la agenda de Jesucristo,
esas personas van a resucitar primero, porque están anotados en el libro de la vida. Esas personas que mueren creyendo en Jesucristo y con la esperanza que Jesucristo viene ahora por segunda vez, hoy en este tiempo. Por eso que la palabra en 1 de Corintios dice, y en un abrir y cerrar de ojos viene Jesucristo, en un abrir y cerrar de ojos, y los muertos resucitarán primeros y recibirán un cuerpo incorruptible y eterno. ¿Quién son los muertos? Aquellos que están hoy con nosotros y por diferentes cosas han muerto, pero mueren con una esperanza de que Jesucristo viene y ellos van a resucitar primeros, que han creído y han abrazado a Jesucristo y que saben que están anotados en la agenda de Jesucristo, que es el libro de la vida. El libro de la vida es la agenda de Jesucristo. Por eso es que tenés que tener una relación íntima con Jesucristo. Porque si vive hablando de Dios, 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 decía Él, vos te estás alejando de Jesucristo porque le estás aborreciendo. Jesús se llama Jesucristo, no se llama Él ni solo Señor. Si querés decirles el Señor Jesucristo, pero se llama Jesucristo. No crean en la mentira de Satanás que dice, es lo mismo llamarle Él. ¿Cómo va a ser lo mismo? Es lo mismo que vos te llamás Carlos, o te llamás Susana, o te llamás Karen, o te llamás Elba, y yo te digo él, ella, como digo siempre. No, te tengo que llamar por tu nombre. ¿Cuánto más al nombre sagrado que se llama Jesucristo? A Jesús hay que llamarlo por su nombre. Ya de la venida de Jesucristo vivimos la era cristiana. Vivimos bajo la gracia de Jesucristo, bajo su amor. Por eso es necesario recibir a Jesucristo en este tiempo. No sea que mañana, no sea que hoy a la noche llegue Jesucristo y vos no lo has recibido. Yo quiero preguntarte otra cosa. ¿Qué pasaría para vos, para tus hijos, para tus nietos? ¿Qué pasaría si Jesucristo llega esta noche? Y vos por capricho, por tesudo duro, no recibiste a Jesucristo y no tuviste una relación con Jesús. No te estoy hablando de ir solo a una iglesia, estoy hablando de recibirlo a Jesucristo. ¿Qué pasa si no recibís y Jesucristo llega esta noche? ¿Sabe qué va a pasar? Usted y toda la familia van a ir al infierno, a no ser que reciban a Jesucristo. No alcanza con las obras buenas, no alcanza. Porque yo le comenté el caso de Cornelio. Cornelio hacía obras buenas, oraba bien, agradaba a las obras, sus diezmos, sus ofrendas a los pobres, ayudaba, hacía banquetes para los pobres, para la gente desposeída, ayudaba Cornelio. Pero no alcanzaba. Las oraciones agradaba a Dios, pero no alcanzaba. Hasta que vino un ángel y le dijo, Cornelio, todas las cosas que haces bien, todo lo que haces, tus obras, vos sos un hombre justo, haces todo bien, pero te falta algo. Andá a buscarlo a Pedro, al apóstol Pedro, que te va a enseñar lo que te falta. ¿Qué le faltaba? Recibir a Jesucristo, creer en el nombre de Jesucristo, pedirle perdón a Jesucristo. Eso, a mucha gente que creyendo ser buenos, por ahí son malos, porque les falta algo. Mucha gente que cree que hacen el bien y por ahí no se salvan. ¿Por qué? Porque les falta algo, le falta creer, abrazar en Jesucristo. Y usted dice, sí, pero vos tenés fallas. Y por supuesto que todos tenemos fallas, porque somos seres humanos y estamos en esta tierra. Y yo les he explicado en una predicación del cuerpo, la persona se divide en tres partes. Y de las cuales el peor enemigo que tenemos nosotros, el primer enemigo, hay tres enemigos que tenemos que luchar. El yo interior, la persona interior, el yo interior tiene que luchar. El primer enemigo es nuestro cuerpo, los deseos de la carne. El segundo enemigo, mayor enemigo, el segundo enemigo, es el mundo donde vivimos. Y el tercer enemigo es el espíritu del mal que se denomina Satanás. Pero el primer enemigo más grande que tiene el yo interior es mi alma y mi espíritu, que es lo que tenemos que tener intachable, limpio, no sucio para Jesucristo. Pero los enemigos mayores que tenemos son los deseos de la carne, la bronca, la soberbia, las discusiones que tiene nuestro cuerpo, que tenemos que dar batalla permanentemente contra nuestro cuerpo. El yo interior da
esa lucha contra nuestro cuerpo. Y lamentablemente, digo lamentable, y por suerte, tiene que vivir en ese cuerpo. Hay cuerpos lindos, cuerpos feos, bellas mujeres, bellos hombres, pero dentro de ese cuerpo, de ese vehículo, porque el cuerpo es un vehículo que traslada al alma y al espíritu. Las personas se dividen en tres partes: alma, espíritu y cuerpo. Entonces, nosotros tenemos el primer enemigo, que es el cuerpo mismo, los deseos, las broncas, la ira, todas esas cosas. Para eso está el alma y el espíritu, que tiene que orar con Dios, que tiene que orar y hablar con Jesucristo, orar o rezar, que es lo mismo, hablar con Dios, hablar con Jesucristo, hablar permanentemente con Jesucristo y pedirle que te dé fuerza y sabiduría para poder combatir los deseos de la carne. Y por el otro lado, combatir las tentaciones del mundo, lo que el mundo te ofrece permanentemente. Internet, sistema de esto, aquello, película, porno, aquello, todo para perdición del yo interior. Nosotros tenemos que luchar contra todo eso. Y para terminar con todo, viene el espíritu del mal, que se llama Satanás. Por eso es necesario que el yo interior ponga en primer lugar a Jesucristo como nuestro Salvador, como el dueño de nuestras vidas. Y que cada persona pueda ponerlo a Jesucristo dentro de su cuerpo. Es decir, como dijo el apóstol Pablo: hermano mío, no ignoréis que del momento que recibiste a Jesucristo, ahora sos templo de Jesucristo, templo del Espíritu Santo de Jesucristo. Ahora sos santo. ¿Por qué sos santo? Porque estás justificado ante el Creador por medio de Jesucristo. Eso quiere decir santo, justificado, santum, justificado ante el Padre por medio de Jesucristo. ¿Quién nos justifica? Nos lleva y nos presenta y nos pone ahí adelante: Jesucristo. Por eso, cuando nosotros recibimos a Jesucristo y amamos a Jesús y creemos en su nombre, a partir de ese momento, nuestro cuerpo, este cuerpo que tenemos que el espíritu interior, el yo interior, tiene que dar lucha contra este cuerpo para combatir las broncas, las iras, todos los problemas que tiene el hombre o la mujer. Ese cuerpo tiene que pasar a ser templo del Espíritu Santo, para que guarde al Espíritu Santo ahí, al Espíritu Santo de Jesucristo. Entonces ahí las personas se empiezan a curar. No solo cura el alma y el espíritu, sino también se curan las heridas, los cánceres, se cura el hueso, se cura la diabetes, se cura miles de cosas. Pero cuando tienen a Jesucristo en su interior, Jesucristo sana su casa, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo cuando recibimos a Jesucristo. Porque cuando recibimos a Jesucristo, nuestro cuerpo pasa a ser templo del Espíritu Santo, lo dijo el apóstol Pablo. Entonces ahí el Espíritu Santo sanador empieza a curarte por dentro, te empieza a curar de los cánceres, te empieza a curar de los huesos, te empieza a curar de toda dolencia. Pero Jesucristo lo hace con su Espíritu sanador, porque Jesucristo lo hace. Pero si vos empezás a hablar de otros dioses, habla de Él y dejá de lado el nombre de Jesucristo, automáticamente lo estás echando al Espíritu Santo de Jesucristo. Lo estás sacando, lo estás aborreciendo, lo estás ignorando a Jesucristo. Por eso es necesario que a Jesús lo llame por su nombre. Llámalo a Jesús por su nombre y no repita, no practique una religión de repetición. Satanás se ha encargado de endurecer las mentes, se ha encargado de cambiar el Evangelio de Jesucristo, se ha encargado de destruir todo lo que es salvación de la humanidad, para que el mundo no se salve. Ese es el propósito del enemigo. Por eso nosotros tenemos que buscar de una o de otra forma a Jesucristo para poder salvarnos, ser salvo. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente, cuando las personas mueren, algunas ascienden y otras descienden al infierno. Pero Jesús viene antes para salvarnos de las tribulaciones del infierno. Se da este gran arrebato de nuestro Señor Jesucristo. Desciende Jesucristo a proteger, a cuidar a todos aquellos
que aman a Jesucristo, aquellos que tienen una íntima relación. En cualquier momento se da el arrebato, en cualquier momento, porque estamos viviendo ese tiempo. Este es el tiempo en que viene Jesucristo. Este es el tiempo, porque dijo la palabra y dicen los profetas en la Biblia, dice, y pasarán 2 días y vendrá nuevamente Jesucristo. 2 días para Dios, el equivalente a 2000 años para el hombre. 2000 años. Llevamos 2022 y vuelve Jesucristo en cualquier momento. Estamos en el tiempo de la venida de Jesucristo. Por eso debemos estar preparados. Debemos estar preparados para recibir a Jesucristo, porque viene pronto. Y aquellos que se quedan pasarán al tiempo de las tribulaciones. Por eso no es la amenaza de que viene Jesucristo. La venida de Jesucristo es el hito marcatorio, como le decía al principio, donde va a marcar un antes y un después. Vivir bajo la gracia de Jesucristo en este tiempo para poder ser salvo. Por eso hoy yo te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Que creas en el nombre de Jesús, que te arrepientas de tus pecados y desobediencia y abraces a Jesucristo. Cuando puedas, que pases por el bautismo en el nombre de Jesucristo para ser salvo, para entrar al reino de los cielos. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Por eso yo te invito a que recibas a Jesucristo y que deje de ser siervo inútil y que pase a ser un siervo útil para el reino de los cielos. Pero Jesucristo nos hace otra promesa. Dijo, yo ya no les llamaré siervo inútil a ustedes. Ya no les llamaré siervo inútil. Ya no les llamaré más siervos a ustedes, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo a ustedes les llamaré mis amigos, porque le di a conocer todas las cosas que mi Padre me dio a conocer. Yo le di a conocer a ustedes. Les llamaré mis amigos. Ustedes, yo, tenemos que buscar ser amigos de Jesucristo para que nos anote en el libro de la vida. Que nos anote en su agenda. Pero para eso tenemos que ser amigos de Jesucristo. Dejar de ser siervo inútil como éramos antes de conocerlo a Jesucristo. Por eso Jesucristo se enojaba cuando le preguntaban y decía, ay, siervo inútil, ¿cuánto más tengo que estar con ustedes que no entienden? Bueno, los apóstoles entendieron y dejaron de ser siervo inútil y pasaron a ser amigos de Jesucristo. Sea usted un amigo de Jesucristo, deje de ser un siervo inútil y sea usted un amigo de Jesucristo. ¿Por qué no analiza a ver si no está equivocado con su religión, con su doctrina, con su predicación, con lo que viene tradicionalmente o aquello que usted hace de repetición? Analícese y pregúntese, ¿quiere seguir siendo un siervo inútil o quiere ser amigo de Jesucristo? En Mateo 13:11 dice, Jesús respondió, en Juan 15:15, dijo Jesús, yo ya no les llamaré siervo a ustedes, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo les llamaré mis amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre le di a conocer a ustedes. Y sigue diciendo el Mateo 25:30, porque al siervo inútil es echado a las tinieblas, afuera, allí donde oirán el llanto, el lloro y el crujir de dientes. Ahí irán echados los siervos inútiles, aquellos que no quisieron conocer a Jesucristo. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo, a que creas en su nombre para ser salvo, a que pidas perdón y que seas bautizado en el nombre de Jesucristo. Padre y Dios nuestro amado Jesucristo, te doy gracias por este día, gracias por esta predicación, gracias mi Rey, gracias mi Jesús amado. Jesús, quiero decirte que te amo con todo el corazón, porque tú eres mi fortaleza. Gracias por todas las cosas hermosas que me da Jesús amado. Gracias porque me cuida de todo mal, me libra de todo mal. Gracias porque tú me ayudas a superar todas las tentaciones de este mundo.
las tentaciones de mi cuerpo. Gracias, amado Jesús, porque tú eres mi fortaleza, porque tú eres mi roca. Yo quiero edificar mi casa sobre roca sólida para estar fortalecido. Gracias, amado Jesús. Tú eres mi Dios, como dice Pablo en Colosenses 15:1. Jesús es imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Gracias, amado Jesús. Hoy quiero pedirte que tú sanes a todos aquellos hermanos que llaman permanentemente por oraciones, que piden oraciones para aquellos hermanos y hermanas que tienen cáncer. Oro por ello, reprendo ese espíritu inmundo en el nombre de Cristo Jesús y le digo que no tiene parte ni arte en el cuerpo de mi hermana, en el cuerpo de mi hermano. Echo afuera en el nombre de Cristo Jesús. Le mando ese espíritu de enfermedad, espíritu de muerte de Satanás y lo tirará al lago de fuego, donde su fuego nunca se apaga y su gusano nunca muere. Ahí irán todos aquellos que hacen daño al Evangelio, aquellos que dicen ser cristianos y tienen al espíritu del anticristo. Ahí irán todos aquellos. El mismo Jesucristo tomará a todas esas personas que predicaron un evangelio mentiroso. Irán al infierno, al lago que tiene su fuego que nunca se apaga. Ahí en ese lugar ahí irán todos aquellos espíritus mentirosos, espíritus inducidos por Satanás, que han transgiversado el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy te pido, amado Jesús, que tu Santo Espíritu entre en el corazón de cada hermano, de cada persona que está escuchando este mensaje, para que reciba entendimiento, para que reciba discernimiento, para que reciba interpretación y sabiduría de lo alto, para que esa persona pueda bendecir a su familia, para que esa persona pueda bendecir a sus hijos, a sus nietos, para que cada uno, padre o madre, quien fuere que está a cargo de sus hijos, bendiga a sus hijos, bendiga y dile: yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, yo te bendigo en el nombre de Jesucristo, para que seas próspero y bendito en esta tierra. Bendecí a tu hijo, madre, bendecí a tu hijo, padre, para que sean benditos. Bendecilo en el nombre de Cristo Jesús. Y decirles la verdad, la salvación solo está por medio de Jesucristo. Como dice el pasaje bíblico de Hechos 4:12, hay un solo nombre dado al mundo, un solo nombre dado a los hombres y mujeres. Ese nombre, ese único nombre, se llama Jesucristo. No hay otro nombre para salvarse. No existe otro nombre para salvarse, para curarse, para nada. El único nombre que te sana, que te cura, que te salva, se llama Jesucristo, que te garantiza la otra vida, que hay otra vida. Esa otra vida te garantiza Jesucristo. Recibí a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén y amén.